Buenos días, queridos amigos. Hoy voy a dar una charla sobre el programa neurolingüístico. No es mi especialidad, pero hay muchas cosas que he aprendido de dos excelentes profesores. Uno es nuestro amigo catalán, Juan González, y el otro es nuestro amigo el colombiano, Orlando Hernández Angarita. Bien, entonces, lo que voy a hacer es comenzar una charla básica. ¿Por qué? Básico porque es lo que uno más o menos debería manejar cuando como se dice, cuando está negociando, ¿no? Cuando tiene que descubrir al delincuente, ver sus gestos, es lo básico, ¿no? Vuelvo a repetir, no es mi especialidad, así que no es mi fuerte. La programación neurolingüística, o PNL, trata de explicar cómo funciona el cerebro humano, cómo procesamos la información, y qué nos llega del mundo que nos rodea. Así se descubre cómo se comunica el ser humano. Como dije, si bien el presente tema no es mi especialidad, considero que es necesario que el cursante tenga nociones básicas sobre la lectura corporal del interlocutor negociador de los captores. El programa neurolingüístico funciona de manera inconsciente, ya que la mayoría de nuestros procesos mentales se originan de manera inconsciente. En la negociación, todo negociador deberá contar con conocimientos sobre el programa neurolingüístico, con el fin de poder elaborar el perfil psicológico del delincuente. ¿Se acuerda que dijimos eso? El delincuente captor, debemos darnos cuenta cómo es su perfil psicológico. Cuando negociamos, tratamos de trazar el perfil del captor por sus gestos, su forma de hablar, por sus reacciones, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es aplicar el programa neurolingüístico. No siempre el negociador policial puede observar el comportamiento del captor. Recuerden que hemos dicho durante el curso que la mayoría de las veces el grupo de negociación, el GRI, se encuentran en un búnker, un lugar donde eligen para trabajar desde ahí, puede ser una oficina, pero siempre están a distancia. Y los delincuentes están en una zona donde no los podemos ver. Al no podernos ver, lo que hacemos es escuchamos su voz y tratamos de hacer el perfil psicológico con la voz. Pero recuerden que también tenemos los tiradores selectos, los snipers, que pueden transmitir los movimientos de esta persona. Y ahí podemos ir sacando el perfil psicológico. Entre los dos, entre la voz y sus movimientos. Y hay otras veces en que sí lo vemos directamente como negociador. El ser humano se comunica en forma verbal y corporal. El negociador debe utilizar sus 5 sentidos para interpretar los mensajes que nos envía el captor. Durante la comunicación, la palabra y el gesto forman parte de la evolución de la civilización. En la antigüedad se carecía del lenguaje verbal, se comunicaban por los gestos y la escritura, como vemos en este dibujo, ¿no? En esta caricatura. Cada gesto que realiza el delincuente es una señal que indica lo que piensa,
y cómo se encuentra su estado de ánimo, y lo hace en forma consciente o inconsciente. Aquí esto es un integrante de la banda DDP. El delincuente realiza gestos espontáneos con una franqueza asombrosa y serán interpretados por todo aquel policía que sepa leer los gestos. Es importante que todos los funcionarios que tengan relación directa con delincuentes, sean policías o penitenciarios, reciban formación de cómo interpretar lo concerniente al programa neurolingüístico. El lenguaje corporal del delincuente y sus gestos nos envían señales y permite que nosotros podamos llevar a cabo su perfil criminal y psicológico. El lenguaje corporal es una lluvia de mensajes silenciosos que puede o no coincidir con sus expresiones, sus palabras. Sus palabras dicen una cosa y sus gestos dicen otra. Para poder interpretar esos mensajes se necesita una capacitación y un gran poder de observación. De esta manera comprenderemos si es compatible lo verbal con lo gestual. El valor de un gesto solo resulta aparente cuando se considera el proceso de comunicación en su conjunto. Las palabras, la entonación y los demás gestos, todo en su conjunto. Debemos tener en cuenta que por estudios, los gestos de las personas resultan ser más justos, precisos y honestos que las propias palabras. Hay movimientos innatos que no se aprenden, que responden a una herencia genética. Son habilidades naturales, como por ejemplo el de los bebés que nacen con ellos sin habérselo enseñado, como buscar el pecho de la madre para amamantarse. Los movimientos innatos se almacenan en un sector del cerebro y reaccionan a reflejos concretos y estímulos. Los bebés sonríen, lloran y se asombran, y nadie se los enseñó nunca. Los movimientos descubiertos son reproducidos inconscientemente. Lo aprendemos mientras vamos creciendo y agregamos información inconscientemente. Como por ejemplo, cómo nos paramos, nuestra mirada, manos en los bolsillos, o en la espalda la forma de caminar o sonreír. Los movimientos adquiridos son aquellos que observamos en otras personas. Se da mucho en los líderes, en los padres, en amigos. Imitamos sus gestos, como se pueden ver en estas fotos. Al imitar los gestos son movimientos adquiridos. Los movimientos aprendidos resultan ser los que nos han enseñado. Pueden ser, por ejemplo, repetitivos como los del deporte, jugar al tenis, al golf, guiñar el ojo, aplaudir, saludar, son todos movimientos que hemos aprendido. Las acciones gestuales son señales que se envían al interlocutor por el movimiento corporal en forma voluntaria o involuntaria. Por eso decimos que a veces decimos algo y en realidad con los gestos decimos otra cosa diferente. Las acciones gestuales pueden ser voluntarias o involuntarias, en forma mecánica o accidental. Por ejemplo, saludar con la mano es voluntario. Poner las manos en la cintura e inclinarse por falta de oxígeno es involuntario. Es una posición que se toma en forma involuntaria. Los gestos accidentales por parte de delincuentes nos envían mensajes. Hay que prestar atención para interpretarlos. Las personas en silencio no dejan de comunicar con su cuerpo.
Por ejemplo, como en esta foto, si nosotros al ser próxima víctima, y podemos detectarlo, el movimiento, los gestos del delincuente, nos vamos a dar cuenta que resulta ser una persona peligrosa y con intención delictiva, como por ejemplo robarle el móvil a esta mujer que está en la calle y él pasa en bicicleta. Existen 4 categorías de gestos, los imprevistos, los expresivos, los técnicos y los mímicos. Los imprevistos o involuntarios son los que más mensajes envían y revelan información de cómo es el captor. Demuestra su estado emocional, su manera de ser, de pensar o de reaccionar. Eso es lo que tenemos que prestar atención cuando podemos observar a un captor durante la negociación o durante el cautiverio de las víctimas. Los gestos expresivos forman parte de la personalidad del delincuente en forma inconsciente. Se conocen cerca de 250.000 movimientos posibles de la cara. Las manos, los ojos, juntos con los gestos de su cara, demuestran agresión o buen humor, enviando mensajes claros y visibles. Puede enviar el mensaje de que está alegre, de que está tenso o aliviado. Acá vemos que no, que es agresivo, es de enojo. Y los gestos técnicos son aprendidos y se pueden observar en los deportes. El árbitro gesticula ante una infracción. Acá lo podemos ver. Esos son gestos técnicos. Los gestos mímicos transmiten menos mensajes auténticos, ya que imitan una acción o gesto de otra persona. Un gran imitador, un gran mimo era Marcel Marceau. Teniendo en cuenta estos grupos, nuestro cuerpo dice muchas más cosas de las que queremos decir. Demostramos de esta manera involuntariamente qué sentimos y qué pensamos. Al aprender el mundo de los gestos, conoceremos más a las personas, la personalidad y pensamiento de nuestros interlocutores. Es una herramienta muy útil para nosotros que somos negociadores. Para una lectura precisa de los gestos, se debe considerar todos los elementos que forman el lenguaje gestual, no en forma aislada, sino en conjunto. ¿Ok? Aquí tienen algunos gestos para que lo observen. Estoy haciendo unos segundos de tiempo o pueden detener la imagen posteriormente. Si estudiamos los gestos de las personas, aumentamos nuestro nivel de escucha, ampliamos la información que nos emite el sujeto y los gestos son más transparentes que las palabras. Los que damos clase, como en este caso, nos damos cuenta cuando a un cursante le interesa o no el tema que estamos tocando. Sus gestos son los que lo delatan. Apoyan los codos sobre la mesa y sostienen su cabeza o juegan con cualquier elemento que tienen a mano. Eso es una demostración de poco interés y ahí es donde debemos cambiar el tema para despertar el interés del cursante o del alumno. Nuestro cuerpo nunca deja de enviarnos mensajes sin sonido. Por ejemplo, el impaciente golpea sus dedos. Las palmadas en la espalda marcan la superioridad. Muchas personas disimulan sus pensamientos con mímica fabricada. Queremos dar una falsa impresión a los que nos ven y nos escuchan, pero nuestro cuerpo nos traiciona.
transmiten mensajes que deseamos disimular. Cruzando los brazos o las piernas, lo hacemos cuando desconfiamos o estamos incómodos, o cuando queremos tener un gesto amenazante hacia un tercero en forma de advertencia. Cuidado, cuidado. Si abrimos los brazos con una sonrisa, estamos demostrando nuestra satisfacción y alegría. No son accidentales, muestran nuestro estado de ánimo. Hay gestos que se estudian y codifican para una utilidad grupal. El ejército, la policía. Esos gestos responden a órdenes superiores, como por ejemplo firme, descanso, saludo. Esos son gestos que se estudian. Los gestos menos deliberados es el aburrimiento, la vista fija sobre algún objeto o absorto en sus pensamientos. La tolerancia e impaciencia también se gesticula. Cuando tratamos de engañar a las personas, a los que nos escuchan y nos ven, nuestros gestos, con nuestros gestos cambiamos la forma de lo que decimos, con nuestra parte superior y lo que indicamos de la cintura hacia abajo. Es decir, decimos una cosa con nuestros gestos superiores y con nuestras palabras, y con nuestras piernas decimos otra cosa. Si observamos a los jueces, se sientan tras un escritorio o mesa que oculta la parte inferior de su cuerpo. Al igual cuando hay líderes o representantes, reunión de asociaciones, es para que no vean qué es lo que hacen con su parte de abajo, porque no olvidemos que del ombligo para abajo tiene otros gestos, del ombligo para arriba los dominamos nosotros. Si viéramos la parte inferior, notaríamos que los gestos de su pierna no concuerdan con sus palabras. No tienen control. Podemos mentir, pero no controlar los gestos. Si entrecruzamos los dedos de la mano, el pulgar dominante será quien prevalezca. De la mano izquierda refleja tendencia a la razón. El derecho, capacidad instintiva de pensar desde el ángulo de lo absurdo. Bien, con esta pequeña charla damos por terminado la primera parte. Continuamos en las que vienen. Muchas gracias a todos.